Estamos leyendo del estudio de las 10 Sefirot, parte 2, Istaklut Mimi, es observación interna, capítulo 7.83. Los materiales de estudio se encuentran en nuestro sitio web. El título: La razón de la ausencia de Jogma en la fase 2. Punto 83. La razón de la ausencia de Jogma en este nuevo grado es la misma razón que se mencionó anteriormente con respecto a la ausencia de Keter, debido a que esta cuarta fase no tiene más que grosor de la fase 2, que se considera Binah de la cuarta fase. Esta extensión que se realizó no ocurrió al principio, sino solo desde Binah hacia abajo. Por lo tanto, incluso si la pantalla no hubiera demorado a la luz superior, todavía no se expandiría a la cuarta fase misma, sino solo desde Binah hacia abajo. Por lo tanto, ahora la pantalla no hizo retroceder a Keter y Jogma destinados a la cuarta fase. En consecuencia, no hay ningún Keter ni Jogma en esta luz retornante. Debido a que esta luz retornante no está allí, la luz superior de Keter y Jogma tampoco están allí, por la falta de las vasijas de recepción. Rab. También quería mencionar que algunas veces me llegan las preguntas de las personas y dicen que no pueden comprender el material, que tal vez aquí y allá entienden algo, algunas veces no, y todo desaparece. No se fija en su mente o su corazón, y al respecto quiero decir algunas palabras. Estudiamos la sabiduría de la Kabbalah como una segulá. Segulá significa que la persona estudia, y es como si dice en el punto 155 que lo que la persona desea del estudio es jalar la luz que reforma, la Or Makif, como se dice en la introducción al test punto 155. Esto es lo que necesitamos, esta fuerza que vamos a obtener desde arriba, que abre el corazón de la persona, más que la mente, el corazón. Entonces empezamos a sentir estas acciones dentro de nuestro deseo, porque corazón es el deseo. Y así es como podemos llegar al alcance. Entonces no es importante, no es el sabio quien estudia, como se dice. ¿Cómo pudiera ser que el estudio no dependa de una deficiencia interna? No depende del intelecto, porque la sabiduría de Kabbalah no viene como otra sabiduría ordinaria, sino depende totalmente del deseo de la persona. Y lo más duro que sea la persona y no lo pueda alcanzar en su mente, pero si continúa de acuerdo a ello va a tener éxito. Porque cada uno tiene su mente, su corazón, de acuerdo con su alma, para alcanzar la corrección del alma y su llenado por estas dos fuerzas, la mente y el corazón, moja y liba. Por lo tanto, no empiecen a quejarse de nuevo de que puede, que no puede, no entendemos. No estamos estudiando para entender. Como está escrito, no es el sabio quien aprende, quien estudia, sino que aprendemos para tener un número suficiente de cantidad de esfuerzo en tiempo, y solo como resultado de este esfuerzo el Creador va a abrir el deseo y el corazón de la persona, y la persona va a empezar a sentir sus acciones. Así funciona.
Entonces, tranquilícense. No funciona esto igual que alguna otra ciencia o sabiduría. Por lo tanto, se dice que no es el sabio quien es tú, quien aprende. Kiev 1. Sí, querido Rav. Él escribe que la luz reflejada no tiene Keter ni Jogma. ¿Cómo puede ser esto? Porque cada acción está dirigida hacia el Creador. Rav, tú no puedes desarrollar el Or Joser o la luz reflejada hasta el grado de Keter y no puedes alcanzar el Keter. Si no tienes la fuerza de revelar la luz de Jogma, entonces no tienes luz de Jogma. Es como si tuvieras una luz flash intermitente, pero tu lámpara, pero esta puede brillar 5, 10 o 20 metros nada más. La lámpara de mano. Todo depende de la luz reflejada que tú alcanzas. Eso es lo que está frente a ti. O sea, aquí hasta el final de la corrección. Pero tú alcanzas todo lo que existe en la luz reflejada. Tú eres el que la alcanza. ¿Sigue la pregunta? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que exista Keter en la luz reflejada, Rav? Si tienes el deseo de Vejina Dalef, la restricción, y luego la pantalla sobre Vejina Dalef, entonces alcanzas el grado de Keter. Tel Aviv 4. Gracias, Rav. Buenos días. ¿Qué es lo que el amigo que no siente ni en el corazón ni en la mente, no siente los estudios? ¿Cómo él puede saber en qué dirección esforzarse, Rab? ¿Cuál es el correcto esfuerzo para él? Rab, para la conexión hacia la conexión tiene que ser el esfuerzo. ¿Cómo lo puede medir uno, Rab? No lo puedes medir. Por eso, cada día se necesita tratar y poner en la conexión lo más que se pueda, trabajar en ello y pedirle al grupo, demandar al grupo que ayude a cada uno realmente firmemente pedir la conexión. La correcta dirección puede simplemente ser con el grupo, Rab, ir con el grupo, Rab. ¿Puede ser esa la correcta dirección? Sí, dice Rab, seguro. Conectarse con el grupo es lo principal, es lo que le escribe en el artículo Arbut, de la garantía mutua, Moscú 1. Спасибо, Раф, включилась. Ну, я практически получил ответ. Gracias, Raf. Можно вообще делать никакие усилия, на самом деле, нельзя в силу отдачи. Ya tuve la respuesta, pero resulta que uno no puede hacer esfuerzos sin tener la fuerza de otorgamiento de la conexión. Correcto, dice Raf. Traten de responderse a sí mismos. PT19. Buenos días, Rab y amigos. Baal Hasulam dice que incluso la pantalla no detendría la luz superior y la cuarta fase no se expandiría solamente de abajo hacia arriba. Entonces, ¿por qué escribe esto, Rab? Rab, está claro. ¿Cuál es el rol, Rab, de la pantalla? El rol de la pantalla, dice Rab, son igualar el deseo de recibir con el deseo de otorgar al Creador lo más posible. Pero no detiene la luz superior, Rab. ¿Seguro que lo hace, dice Rab? ¿Detiene la luz superior? Sí, dice Rab. La pantalla no permite a la luz superior que entre directamente en el deseo de recibir. Porque la pantalla es el resultado de la restricción. La pregunta, ¿cómo construye uno la pantalla entonces, Raf? Al no desear recibir. Y eso es lo que mantengo, no recibir para mí mismo. Y entonces decido que puedo recibir solamente para deleitar al anfitrión. Entonces calculo qué tanto de todos estos platillos que me da puedo decidir no para deleitarme a mí mismo, sino, aunque lo tengo que recibir,
para darle placer a él. Entonces así es como construyo la pantalla. Existe la restricción donde no recibo para mí mismo y está la pantalla donde recibo por encima de la restricción para otorgar al anfitrión. Entonces la pantalla depende de la magnitud del grosor. La pantalla utiliza ese grosor para decidir. Si solamente rechaza, entonces no se considera una pantalla, sino se considera una restricción. Unidad 3. Kiev 3, perdón. Le dijo a Vlad, si escuché correctamente, que existe el deseo en la cuarta fase, y luego hay una pantalla y luego puedo alcanzar el contento. ¿Cuál es el deseo en la fase 4, Rab? El mayor es el que me llega a mí, no que yo puedo medir. Si yo lo logro con toda mi fuerza, dice Rab, entonces a eso se le considera el grado final. Fase. Si puedo dividir la fuerza del deseo en mi resistencia, medirlo y tomar algo de él en la medida en la cual yo pueda mantenerlo para otorgar, eso significa que ya no trabajo con Vejina Dalet, la cuarta fase. Sigue la pregunta de Kiev. Entonces hablamos acerca del deseo de realizar algo o algo concreto. Eso es lo que yo quiero. Estamos hablando solamente de nuestros deseos. Pregunta. Digamos que ahora yo quiero, de acuerdo a la fuerza de la cuarta fase, quiero comer o reunirme con mi decena. No, así no funciona. Necesitas trabajar con tu deseo de recibir, donde frente a ti haya placer. Y ahora tú decides que tú deseas disfrutar ese placer para deleitar al grupo o al creador. Entonces, ¿qué es lo que haces? Vistes tu deseo de recibir para no disfrutar, no disfrutas, no estás en contacto con él y luego lo empiezas a abrir. Hasta el grado en el cual tú midas tus límites, donde no disfrutes para tu propio bien, sino a través de ello tú deleites al grupo o al creador. Eso significa del amor del hombre al amor al creador. Entonces, por favor, hacerlo. Sigue la pregunta. ¿Qué ocurre todos los días? Para nosotros es que tenemos clases, reuniones de Zoom, pero junto con ello tenemos una vida regular, normal, una vida diaria con deseos regulares, normales. Entonces digamos que ahora estoy en la mesa con amigos y en el trabajo y luego tengo, eso está en un lado y luego tengo la decena por el otro lado. Entonces escojo a los amigos de la decena en lugar de hacer otra cosa. Eso me ocurre todos los días. Entonces, en el texto, ¿dónde está la pantalla ahí, Rav? Trata recibir todos los placeres por los que pasas durante el día, recibirlos con la intención de estar dispuesto de recibirlos, pero para otorgar al Creador. Eso, si no fuera por el otorgamiento al Creador, entonces no lo recibirías, no lo recibes. ¿Verdad? Bueno, sigue la pregunta. Por una parte, hay un estado, digamos que a un deseo
No estoy sentado con mi familia en su mesa, si lo rechazo y quiero estar con mi decena. Y hay un estado diferente, que yo trabajo en ello, pero pienso en la decena. No importa lo que yo haga, solamente pienso en ellos, en los amigos, en el creador. Pues, ¿cuál es la diferencia entre estos dos estados, Raf? De acuerdo a lo que acaba usted de decir, que yo quiero el placer por los amigos y el creador a través de ellos, Raf, que tú tienes un compromiso hacia tu familia, por lo tanto tienes que decidir qué es lo que vas a hacer. No porque lo quieras o no, que lo desees así o no, que te parezca así, no. ¿Qué le debes a la familia? ¿Qué le debes al grupo? Y tal vez no tengas elección, pero te elevas por encima de tu deseo de recibir y no vas a la decena, sino que te quedas con la familia. O al revés, que aunque sea tan lindo, cálido, placentero estar con tu familia, pero tienes que ir al grupo. Mírense a ustedes mismos. Supongamos que ahora es el momento que durante esas veces que se conectan durante el día, 10, 15 minutos, 30 minutos, los miembros del grupo. Y no quieres, y lo haces, y piensas al respecto, etcétera, etcétera. Entonces, mira cómo te sobrepones y no obstante te conectas, no escapas. Hay cosas diferentes, pequeñas. Continúa la pregunta. Entonces, conectarse a la escena y no escapar. ¿Dónde puedo sentir la pantalla, Rab? ¿Dónde está esta? Ya. Necesitas tratar de conectarse con ellos y ahora la pregunta es, ¿por qué lo haces, esta conexión? ¿Por qué están haciendo esta conexión? ¿Quieres hacerla? ¿Lograrla para alcanzar algo para ti mismo? ¿O ayudar a los amigos a completar sus fuerzas para ser capaces de alcanzar al Creador y que juntos le den contento a Él? Continúa. Entonces, si yo me rindo hacia los placeres corporales, como usted dice, ¿se le llama una pantalla? ¿Eso, Rab? Aún no es Rab, pero ya está en el camino a lograrse. Porque, principalmente, como él dice, tú estás cambiando un placer por el otro. Aún no trabajas para otorgar. Ya te describes a ti mismo que es preferible estar conectados con el Creador, con el grupo, pero aún más, aunque lo que yo alcance no sea recibido en mis vasijas normales de recepción, pero tal vez ahí obtenga algo en mis vasijas de otorgamiento para mi alma, el siguiente mundo, etc. La última. Si yo soy recordado por alguna intención que yo entiendo que es para mí mismo, entonces no es ninguna pantalla. Seguro que no, dice Ra. Si es para recibir, seguramente no es una pantalla. La pantalla es el resultado de la restricción de un gran esfuerzo, donde te sobrepones a tu deseo de recibir y por medio de este realizas una acción en forma de otorgamiento. Спасибо большое. Тут еще куча вопросов, но будем работать. Gracias, Rab. Hay muchas más preguntas, pero Rab, sí, pero algunas veces tiene que preguntar uno para no quedarse confundido. Y generalmente tus preguntas ayudan a todos. ¿Está claro? Volga. 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 Muy bien.
Sí, hay pregunta. Bueno, escribí lo que dijo que durante los estudios tenemos que jalar la luz que reforma, Rab. Suena como algo que ocurre por coerción y he escuchado que no hay coerción en la espiritualidad. Rab. En la espiritualidad no hay coerción porque tú entras a ella con el deseo de otorgar ya. Mientras que en la corporalidad siempre tienes coerción porque estás en una lucha con el deseo de recibir. África 1. Merci Rav. Rav, vous avez répondu à une partie de ma question. Alors, tout à l'heure, le texte que nous avons lu, Rav, tu as dit que l'union avec Esperamos la traducción. Et quand un ami dit que tout Dijo usted que la conexión con el grupo es lo principal. Y cuando el amigo dice que même sa présence à la leçon du matin est menacée, quel conseil pourrais-je donner à cet ami pour qu'il puisse demeurer? Hay traducción, amigos, esperando. Cuando el amigo dice que todo en su vida es difícil y no funciona nada, y es suficiente para él conectarse en la escena, en la forma en que sea así y no quiere agregar nada, ¿qué consejo le podemos dar le puede usted para incrementar la conexión, Rav? Ya. Simplemente trabajar de acuerdo a lo que Ravash dice, a lo que estamos haciendo. Participar más, aprender de los amigos. La Bueno. respuesta que le dio Artyom de Kiev 3, en la última respuesta, cuando dijo usted que, bueno, vencemos nuestro deseo de recibir, ese gran deseo pesado, y vamos a la reunión con el grupo, digamos, con la escena. Eso ya es en sí como poner el masaje, pero ¿qué pasa después? ¿Cuál es la acción de otorgamiento que usted mencionó? Que además hay que hacer la acción de otorgamiento. ¿Cuál sería esa acción? זה שאני מוכן לבטל את הרצון לקבל שלי כדי Que estoy dispuesto a anular mi deseo de recibir para adherirme con los amigos y ayudarlos en mi deseo de otorgar, que he construido a través del deseo de recibir, que lo que yo quiero recibir para mí mismo, ahora lo invierto al deseo de otorgar a los amigos. No es que yo les dé algún bien material, sino que es mi esfuerzo, mi deseo. Sí, Rab, me queda más claro. Me queda un poquito más claro, perdón, Rab, pero generalmente pensamos que simplemente convencer eso que no me deja llegar con mis amigos, ahí ya estaba parte del otorgamiento, pero no es así, por supuesto. Esto implica ya un esfuerzo más grande, que es no pensar que yo llegué o no llegué, sino más bien que le estoy dando con eso ayuda a los amigos para conectarse. ¿Es así, Rab? כן. Moscow 1. Sí. Moscú 1. Вопрос товарища, что мы всегда говорим об объединении, y в этом, в принципе, вся реальность. Una pregunta de un amigo, Rab. Siempre hablamos de la conexión, es de lo que se trata toda la realidad, pero junto con ello decimos que la conexión sin el Creador no lleva a nada. Entonces, ¿cómo podemos incluir al Creador en esta acción? ¿Qué significa jalar la luz, Rab? Tratar todo el tiempo de pensar en la fuerza superior desde la cual todo proviene. Nuestros deseos, nuestros estados, todo viene del Creador. Y nosotros, cuando deseamos conectarnos en retorno, no intención, tiene que ser que nos conectemos y lo alcancemos. En él vamos a descubrir el resultado de nuestra conexión. De otra forma, si olvidan al Creador,
Entonces, de nuevo, están en algún tipo de proceso socialista o algo así. Es necesario que toda la decena piense cómo alcanzamos al Creador, no de forma egoísta, sino para darle contento, identificarse con Él. Que de esta forma nosotros nos elevamos hacia Él. PT 35. Gracias, Rav. La pantalla que mantiene la luz, ¿es esto lo que me permite estar conectado con los amigos todo el tiempo? Rav, sí. Bueno, vamos, Tel Aviv 4, está bien. Para continuar con la pregunta de Miguel, si yo transfiero todo mi deseo a los amigos, supongamos que no tengo placer en el retorno, Ra. Entonces, ¿dónde está el trabajo con la recepción, placer, pantalla, restricción? Eso todavía está frente a nosotros. La dirección es correcta, pero hay etapas que todavía están frente a nosotros. Lo que sigue, Dudi. Punto 84. El título es La aparición del grado de Serampín de la pantalla de la primera fase. Punto 84. Después de que este nuevo grado de Binah se completó con Rosh, Tok, Sof, la luz circundante regresó y purificó una parte más del grosor de la pantalla, dijo Rav, del deseo de recibir, es decir, de la fase 2 a la primera fase. En consecuencia, también se considera que ha abandonado el grado de Binah. El encuentro de la luz superior con la pantalla de la primera fase de la cuarta fase produjo 10 nuevas sefirot en el grado de Serampín. Las primeras 3 sefirot, Keter, Jogma, Binah, faltan aquí por la razón mencionada anteriormente. ¿Cómo fue en el grado anterior de Rav? El título, el surgimiento del grado de Malhut, punto 85. Una vez completado el grado de Serampín con Rosh, Toch, Sof, la última parte del grosor de la cuarta fase también se purificó. También se considera que esta pantalla fue completamente purificada y abandonó el grado de Serampín. Se llama el grado de Malhut. No hay ninguna luz nueva aquí, pero recibe iluminación de Serampín porque ya no merece extensión. Por esa razón, todo lo que tiene es luz de Nefesh. El resto sobre este asunto se explicará en la parte 3. Rav. Bueno, entonces vamos a pasar ahora al capítulo 8. Capítulo 8. Punto 86. La medida de la luz que es extendida depende del grosor de la pantalla. Es el título. Subtítulo. Punto 86. Se ha aclarado a fondo cómo la medida completa de la influencia de la luz superior en el ser emanado depende de la medida del grosor de la pantalla. A mayor grosor, es decir, la cuarta fase, se vierte en el nivel de Keter, y un grado menor se vierte solo en Jogma, etc. Finalmente, en la pantalla más pura, la luz superior no vierte nada debido a la ausencia del grosor. Rav, o sea, de acuerdo al grosor en la pantalla, mayor sea este grosor, tú puedes enviar la luz reflejada de retorno a una altura mayor y entonces a tener vestida en la luz directa y luego aceptarla ya después en la vasija. O sea, alcanzar la luz en la vasija depende del grosor de la pantalla. El punto siguiente, pide Rav. El subtítulo, la medida de la luz que viste depende de la pureza de la vasija, el subtítulo. Punto B. Sin embargo,
Todo esto se refiere a la influencia y expansión de la luz superior al ser emanado, porque el dador siempre da en el elemento más grueso. Es así porque cuanto mayor es el grosor de la pantalla, la luz que se expande es más elevada. Sin embargo, no es así con respecto a la conducta de la recepción de la luz superior por parte del ser emanado. Allí, la luz más importante se recibe en la vasija más pura y la inferior en la vasija más gruesa. No veo preguntas, dice Rav. Creo que estas cosas... Bueno, Kiev. Дорогой Vlad. Querido Rav. Bueno, querido Rav, ¿qué significa que la luz más importante es recibir en el cli, se recibe en el clima refinado? Rav, la vasija significa que tiene gran grosor, pero al refinarlo con la ayuda de la pantalla que tiene, por eso puede recibir una mayor luz, una gran luz en la vasija, una muy grande luz en la vasija, porque es gruesa por una parte, pero por otra parte tiene una pantalla en todo ese grosor, todo ese espesor. ¿Está claro? Continúa aquí. Él dice después, Rav, que el otorgante da desde su parte más gruesa, sí, será porque la luz reflejada regresa del espesor más grueso. Mayor sea el grosor, mayor se refleja, mayor es la luz reflejada, más alta se refleja. Así es. Y si el espesor es pequeño, como un niño, digamos, él no tiene gran fuerza de resistencia, entonces la luz reflejada es pequeña y no puede alcanzar mucho, porque el alcance se encuentra en la luz reflejada. Volga. Вот касательно понятия авиют. Здесь говорится, что авиют — это сила притягивания Con света. relación al grosor, al espesor, dice que este es la fuerza que jala la luz. En la primera parte aprendimos que el grosor, el espesor, significa la disparidad de forma con el creador. Mientras más la vasija, dice Rav, sea más egoísta y diferente del creador, si tiene una pantalla sobre esta diferencia, puede elevar una luz mayor reflejada. Latín 12, adelante. Gracias, querido Rav. Creo que la pregunta ya la contestó, pero quería saber cómo una vasija que es más espesa, es decir, que tiene mayor intención para recibir, puede a la vez ser más otorgante en la medida que tiene una mayor pantalla. ¿Cómo va adquiriendo esta pantalla la vasija y cómo puede ser ambas cosas a la vez? Mientras más exista un mayor deseo de recibir que tenga una pantalla, entonces no recibe un mayor deseo, lo invierte para otorgar el que tiene. Entonces, con ese gran nivel de otorgamiento que tiene ahora, digamos que yo voy con el anfitrión y tengo mucho apetito, soy hambriento. Entonces, mientras más pueda recibir en mi deseo de recibir, puedo recibirlo hasta el grado en el que yo esté hambriento, de acuerdo a mi deseo. Pero si en ese deseo pongo una restricción, una pantalla, una reflejada, que solamente voy a recibir si le doy placer al anfitrión, entonces, mayor sea mi deseo, puedo otorgarle al anfitrión más. Eso es todo. Eso es lo que está escrito, que aquel que es más grande que su amigo, su inclinación, o sea, su deseo es mayor. PT 24. Todo lo que estamos hablando, Rav,
Es lo que ocurre en Malchut de Ein Sof en sí mismo. O Malchut de Ein Sof, ¿no se entendió? Correcto, dice Rav. Entonces, ¿dónde están los primeros tres, Rav? Los primeros tres ahora se encuentran entre el Creador y Malchut del ser creado. Continúa la pregunta. Esto es lo que llama ahora la luz circundante de Ein Sof. Rav, no entres en ello. Hay muchos discernimientos ahí. Los primeros tres es lo que organiza y que sostiene, establece a Malchut. Continúa la pregunta. Entonces, cuando Malchut tiene una pantalla, entonces nada llega, nada entra hasta que tome la decisión de lo que pueda y no puede entrar. Sí, correcto. Y eventualmente, cuando hablamos acerca del punto de este mundo, o donde la luz no se percibe, es Malchut de Malchut. Sí, dice Rav. Bueno, una pregunta más. Decimos que en cada discernimiento existen 10 sefirot. Cada discernimiento tiene Malchut propio que no recibe la luz. Entonces, Malchut de Malchut, donde la luz no es recibida, ¿tiene esos dos también? O sea, siempre hay 10 sefirot que 9 no reciben y uno sí. No, al revés, dice Rab. Sí. Es el rol de cada sefirá individual. Entonces el Kli está lleno de luz porque siempre tiene solamente una pequeña parte que no entra. Depende del que llames tú lleno de luz. Esto entra al espacio. Si no pones ninguna partición en ninguna parte, entonces no ves que está lleno de luz. Está oscuro. ¿Cómo puede ser? En cada dirección tú volteas a ver, tienes estrellas, el sol. ¿Dónde está el sol? Oscuro. Solo si pones un tipo de partición, una restricción, una pantalla, entonces en esa partición ves que existe la luz, de otra forma no la revelas. Entonces significa, Rav, que los primeros 9 sienten la luz solamente a través de la luz reflejada de Malchut. Sí. Entonces los primeros 9 tienes que estar conectados con Malchut, de otra forma no van a sentir nada. Rav, de otra forma no serían los primeros 9. Dudi, vamos a seguir. ¿O debemos pasar con las mujeres? No sé lo que ocurre allá. ¿Tienes preguntas? ¿Muchas preguntas, Coleman? Sí, tenemos preguntas, Rav. ¿Es suficiente para 20 minutos? No, Rav. Bueno, Dudi, entonces esperen. Continuamos, Dudi. Punto 88. Las luces superiores son los primeros en las vasijas y los inferiores son los primeros en las luces. Punto 87a. Hemos dicho anteriormente que el dador otorga a la de mayor grosor, pero quien recibe lo hace en la mayor pureza. Para explicar estas palabras, te aclararé el orden de entrada de las luces al ser emanado después del tikkun, momento en el que las luces son acogidas lenta y gradualmente. Primero se recibe la luz de Nefesh, luego viene la luz de Ruach, etc., hasta la luz de Yehidah. Es lo contrario en las vasijas. Primero se adquiere Keter, luego Jokmah, etc. Dale. Siguiente. Espérate. ¿Qué quiere? Lo que no está claro, Rav, es cómo se alcanza esto en las vasijas. Aquí escribe él que primero existe Keter, primero hay Keter, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Porque dice que hay un cierto orden para la corrección. Rav, nosotros contamos las vasijas, Keter, Jokmah, Binah, Serampin y Malchut. Pero las luces las contamos, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Yehidah. Y entonces resulta que hay un valor opuesto entre las luces y las vasijas. Eso es todo. Как все-таки входит свет в нашем постижении, скажем так?
Entonces, que es que la luz eventualmente llega al alcance, Nefesh, Ruach, Hayá, Neshama, Yehida, Naranjai. Y las vasijas, Kahab son. Entonces significa que nosotros siempre empezamos de las vasijas más débiles, empezamos a trabajar a partir de ellas. Sí, dice Rab, correcto. Justo como lo vemos en este mundo. PT 14. כל הלימוד שלנו הוא איך להשפיע ואיך לקבל, וזה הפוך הלימוד הזה, איך להשפיע ואיך לקבל? La única cosa de la que hemos estudiado es cómo recibir y cómo otorgar, y no al revés. Sí, dice Ra. PT, ¿es Vika, ya no quiere nada? Bueno, vamos a continuar, Dudi, espérate. Tal vez deberíamos pasar con las mujeres ya. Veo que hay, por favor, una pregunta de Moscú 18 acerca del punto 83. La impresión es de que el sistema aquí alcanza cero. ¿Qué significa llevar el sistema al punto de cero, Rab? Yo no sé qué es lo que quieren decir. Dudi, ¿entendiste? Cuando alcanza el sistema cero, ¿qué significa? No. Dice que de acuerdo al punto 83, Rab, dice, yo no sé. Vamos a continuar y deben hacer un escrutinio de lo que quieran ellos decir, de lo que están preguntando. Otra pregunta de PT23. ¿Existe un punto para revelar los placeres que obtenemos del trabajo en la decena y tratar de internamente regresarlos al Creador? ¿O esto es redundante y simplemente hay que pedir acercarnos a estas acciones? Rav, hay diferentes casos al respecto. Tenemos que tratar, ordenar todo el tipo de trabajo que tengamos en la decena y tenemos que tratar de medir, de alguna forma, describírnoslo para nosotros, qué tanto en la conexión entre nosotros nos elevamos nuestro trabajo hacia el Creador, elevamos nuestro trabajo hacia el Creador. Y de esta forma acercarnos a Él. Necesitamos realizar todos estos cálculos lo más que podamos. El que sigue. Cabu 5. ¿Cómo seremos capaces de ayudar a la decena durante la clase? ¿Cómo la decena puede ayudar al cliente a enfocarse y mantener su intención? Rab, constantemente tenemos que pensar que nuestra participación está destinada a otorgar a todos los participantes, hombres, mujeres. Y de esta forma, nosotros seguramente deseamos estar más conectados, y a partir de esa conexión otorgar al Creador. De forma que de esto obtenga contento de nosotros, de todos nosotros juntos, que yo me preocupo de conectarme en mi corazón a todos los participantes para enviar nuestra participación al Creador para que Él nos disfrute. Incluso ahora aquí, que nos encontramos aquí, traten de sentir en su corazón que quieren conectarnos todos juntos para que el Creador nos disfrute, que somos como niños aprendiendo cómo llevarle contento al Creador, cómo darle contento al Creador. Que si recibimos, que recibamos, que queremos alcanzar recepción de Él en forma de otorgamiento, que hasta el grado en el que podamos recibir placeres, Él puede recibir placeres de nosotros y no de que nosotros queramos este placer y sea en contra de Él, opuesto a Él. Que no nos preocupe donde nos encontremos. ¿Ok?
Otra pregunta de Moscú 18. ¿Cómo puede la luz esparcirse en el Kli si el Kli no la jala? Si la vasija no jala la luz se puede expandir. Eso es lo que nos ocurre. Aún no tenemos la vasija que pueda jalar la luz espiritual. Por eso no sentimos que exista. Siguiente. Moscú 18. ¿Puede por favor explicar la deteriorización del parzufim? ¿Por qué cada parzuf es más bajo en el siguiente nivel? Porque hay un refinamiento de la pantalla, dice Rav. La pantalla sigue refinándose a sí misma para volverse más delgada, más fina. Por eso existe un descenso en el parzufim, en los mundos, hasta nuestro mundo, que es el más bajo de todos. 723. ¿Tiene el hombre la capacidad de saber cuál es el grado de su espesor, de su grosor? ¿Es algo que cambia de estado a estado? De nuevo, pide Rav. Y la persona tiene la capacidad de saber cuál es la medida de su grosor. Esto es algo que cambia de estado en estado, de estado a estado. Si nos encontramos ya en la espiritualidad, o sea, si tenemos una pantalla y con esa pantalla podemos determinar nuestro grado, que trabajamos con la máxima pantalla que nos permita otorgar, y entonces tratamos de estar en otorgamiento. A eso se le llama el grosor de la pantalla. ¿En qué deseos mayores podemos nosotros sobreponernos para no recibir para nosotros mismos, sino para el Creador? Moscú 18. Todo el proceso que estamos estudiando es acerca del Reshimot que ocurre en ese Kli. ¿Dónde se quedan esos registros, Rav? Los Reshimot, dice Rav, se quedan en el deseo. Entonces, con la luz superior, ellos se despiertan a través del deseo y luego lo sentimos. Pero si la luz superior no los despierta, se les llama registros silenciosos. Y están ahí en el deseo, o sea, en el corazón. El deseo es el corazón del hombre, el corazón de la persona. Francés 1, Rav. ¿Puede la persona corregirse a sí misma solamente a través de la conexión sin el remedio del texto? ¿El remedio en el texto es un trabajo espiritual? Rav, lo más correcto para nosotros es la participación en las clases y difundir los materiales al público general. Y entonces, de estas dos acciones, que una es interna, participar en la clase, y otra es hacia el exterior o externa, como la difusión, entonces de esa forma podemos elevarnos cada vez más alto. Ekaterimburg. Cuando yo empiezo a participar creando transcripciones para la clase, lo disfruto tanto que estoy avergonzada. Otros amigos tienen otros sentimientos. ¿Cómo uno logra una pantalla para tales placeres? Rav, no tienes que construir una pantalla, simplemente tienes que pensar que lo haces por los demás, que todos disfruten eso y se acabó. No vale la pena trabajar en ello. Pantalla, que no voy a recibir placeres, todo eso. No. Yo quiero tener placer y es bueno que tenga placeres de ello y que lo haga mayormente por los demás para que ellos disfruten. Entonces, en total, los pensamientos son correctos.
PT14. ¿Qué sería verdad decir que la restricción en la decena se encuentra sobre nuestro orgullo y el respeto? Eso es difícil. La restricción en la decena tiene que estar sobre mi deseo de recibir, que me molesta para conectarme con los amigos. Entonces, tales deseos, yo los restringo. La última pregunta de PT6. Dijo usted que la conexión entre las mujeres determina más que nada. ¿Cuál es la siguiente fase de la conexión entre mujeres que necesitamos implementarla? Necesitamos alcanzar un estado en que las mujeres puedan sentir, bueno, seguro también los hombres, pero que también las mujeres sientan que están conectadas entre sí, de alguna forma, al menos en algo. Y en ese algo van a revelar al Creador. Están a punto de revelar al Creador. Y entonces podemos realmente estemos fijos en el mundo espiritual. Si las mujeres empiezan a conectarse, eso ya van a ser los signos de Martikun. Gracias, Raf. ¿Es todo? Bueno. Entonces, si ya no hay preguntas, vamos a regresar a nuestra vía regular. No tenemos preguntas tampoco aquí. Entonces, ¿dónde estamos, Ra? ¿Dónde estamos, Dudi? Punto 86, punto B, 86B. Seguramente estamos en el 87B. Hay una confusión. Al adquirir la luz de Nefesh, la luz se viste con la vasija de Keter. Es el subtítulo. Subtítulo, perdón. Este es el orden, punto B. Primero, el ser emanado se emana con 10. Al ser emanado, emanan con 10 vasijas. Hay un error en la escritura. Keter, Jogma, Binah, Serampin, que consiste en Hagat, Nehi y Malhut. En otras palabras, en las vasijas, los más elevados reciben primero. Entonces, cuando se da Nefesh, se considera que Nefesh se viste con la vasija de Keter, la vasija más pura. La razón por la que todavía no tiene la luz de Ruach es que la pantalla en Keter todavía no tiene ningún grosor, ni siquiera de la primera fase, y la luz de Ruach solo se otorga por el encuentro de la luz superior con la pantalla de la primera fase. Debido a que la pantalla está en la vasija de Keter, lo que significa que es puro, sin ningún grosor, no tiene más que la luz de Nefesh, atribuido a Malhut. Una pregunta de PT19. Dice aquí que cualquiera que otorga desde lo que sea más grueso, más áspero. ¿Cómo podemos explicar que cualquiera que otorga algo grueso? ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué es así, Rab? Rab, que si yo otorgo, lo hago con mi máximo ego, lo más que yo pueda invertir para otorgamiento, para otorgar. Zvika, entonces tengo que sobreponerme a los diferentes estados en los que me encuentre, si dice Rab, y si no lo puedo hacer, Rab, entonces no lo usas. Contesta Rab, no hay otorgamiento entonces, Rab. Correcto. Y luego, ¿cómo recibo los vasijas más finas, las más puras? Mientras más puedas utilizar las vasijas más gruesas, dice Rab, entonces puedes recibir las vasijas refinadas de ahí. Zvika, ¿y todo depende entonces de la fuerza de sobreponerme que yo esté robando? Siempre debo estar fuerte para implementar eso, ¿eh? Sí, Serra. Por eso esta sabiduría es para héroes como tú. Me puede ayudar en estos estados. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo no soy ese gran ego. Aprende a las mujeres, le dice Rab. ¿Mujeres? Sí, mira lo que están haciendo.
¿Ellas se sobreponen, Ra? Sí, se sobreponen, ¿verdad? No lo sé. Sí, avergonzado todo el tiempo. Me siento avergonzado, Ra. En relación a las mujeres, especialmente, es difícil sobreponerse. Rav, no con las mujeres, te lo digo, toma el ejemplo de todos, hombres y mujeres. Mira que son más fuertes que tú. Rav, en la decena, ¿cómo llega uno a la fuerza para sobreponerse cuando es un ofendido, cuando algo ocurre? ¿Cómo se sobrepone uno a todos esos estados? Rav, ¿tú estás dispuesto a entrar en todas humillaciones solamente para otorgar algo al Creador? Zvika, no tengo que caer en ellos, muy difícil, quiero escapar, Rav. Bueno, hazlo más fácil. Tú quieres ganar más que todos los placeres de este mundo. Tú quieres ser el más de los más de toda la humanidad. Entonces, por favor, ¿cuál es el rol de la decena, Rav? Rav dice, te ayuda a alcanzar el estado en el que te vuelves igual al Creador. Rav, entonces los amigos tienen que ser más fuertes. Eso depende de la forma en que los veas y los utilices, le dice Rav. Muchas gracias. Muy bien, muchachos. Entonces llegamos al final de la clase. Entonces, necesitamos empezar en el 88 mañana. Bueno, Dudi, entonces, ¿qué sigue? Hay una pregunta de Moscú 7. Bueno, Moscú 7, por favor. Доброе утро, Раф. Вот, насколько я понимаю, первый кли в духовном это кли кетер. De lo que yo entendí, o lo que no entiendo, Ra, la primera vasija espiritual es la vasija de Keter. ¿Cuál es esa vasija de Keter que tenemos que adquirir? Ra, la vasija de Keter es la vasija más refinada que podamos nosotros completar o establecer. Bueno, ya no hay más preguntas. Todos ya se quedaron dormidos, entonces vamos a despertarlos hacia el final de la clase. Dudi. Sí, Rav. Entonces el programa para el día de hoy, hay una clase grabada, noticias con el Rav Lyman grabadas de 10 a 10:30 y luego después de ello el equipo de contenido, los escritores. Hasta mañana. Dale la canción. Sí, estamos empezando. Estamos estudiando hoy. ¿Y qué tenemos? Preguntará. Es lo que tienen que yo diga nada más. Cómo se reúnen las decenas también. Bueno, vamos en la rutina, pero vamos a tratar de cambiar esa rutina, dice Rav, a más grados de ascenso. Bueno, entonces vamos a estar en contacto constante, y vamos a tratar cada uno en su decena, en su grupo, de traer espíritus elevados, nuevos, en cada momento, en cada reunión. Todo está frente a nosotros. Buena suerte. Gracias, dice Dudi. Y ahora pasamos a una canción y buenos días. Buenas noches. Her insanın yüreği bir sözü demek ister. Her insanın canı bir yolda gitmek ister. Her insan durur, hoşbak olmak çalışır. Bu fikri özünle her yola o aparır. Bu sözü bir adı var, bu yolun bir tadı var. Unutma beni kardeş, özünle beni yapar. Özünle beni yapar. Özünle beni yapar. Birlik birlik ancak birlik, bu sözü biz eşitirik. Birlik ancak birlik, ancak onu isteyirik. Birlik ancak birlik, bir yolda biz çalışırık. Birlik ancak birlik, bir yolda biz sevinirik. Birlik ancak birlik, bir can yürek olmak isterik. 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 Lay 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 lay. Lay lay lay.
İstirik biz ancak tüm dünya hoşbaht olsun. Her canın yüreğinde sevgi canında olsun. Ancak bu güzel yolda yürek çokluğu seviner. İnsan insana sevgi dost kardeş olar. Bu sözü bir adı var, bu yolun bir adı var. Unutma beni kardeş, özürle beni yapar. Özürle beni yapar. Özürle beni yapar. Birlik birlik ancak birlik, bu sözü biz eşitirik. Birlik birlik ancak birlik, ancak onu istirik. Birlik birlik ancak birlik, bir yolda biz çalışırız. Birlik birlik ancak birlik, bir yolda biz sevinirik. Birlik birlik ancak birlik, bir can örek olmak isterik. 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 Lay 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 lay. Birlik birlik lay 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 lay. Birlik birlik lay 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 lay. Birlik birlik lay 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 lay. Birlik birlik lay 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 lay. Birlik birlik lay 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 lay.